Vamos a charlar con Fernando Marengo, que es economista, socio y Chief Economist, economista jefe de Black Toro Global Wealth Management. Fue además socio y economista jefe del estudio Arriazu, macroanalista, y es profesor del IAE. Así que mirá qué cantidad de pergamino que tiene, Fernando. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andas? Muy Saludos, buen bien. día para todos. Muy bien, ¿estás acá o estás en Estados Unidos? No, ahora estoy acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, perfecto, Sí, perfecto. sí, sí. Bueno, Fernando, a ver, hay un montón de temas para hablar. No sé si querés arrancar por ahí o habrás analizado un poco, aunque sea, le diste un primer vistazo, al balance cambiario del Banco Central que se divulgó el viernes a la tarde, ¿no? Donde ahí aparecen los movimientos de atesoramiento de dólares muy fuerte, compra de dólares para turismo. Ahí se ven unas cuantas cuestiones que explican por qué estuvo tan presionado el mercado cambiario en octubre también. A ver, sí, claramente creo que da un montón de información. Y yo diría no solamente de octubre, sino desde abril, Del que tuvo año, dos claro. particularidades. Mm. Uno fue la liberación del cepo para individuos y lo segundo, la flexibilización del tipo de cambio saliendo del crawling a la banda ancha. Eh, a ver, yo creo que lo más importante del resultado este es ver cómo, a ver, el argentino piensa en términos de dólares, ahorra en dólares y cuando hay incertidumbre sale a buscar Mm. cobertura y la cobertura es comprando dólares. Entonces, cuando uno se fija desde el mes de abril hasta el mes de octubre inclusive, los argentinos compramos casi 37.000 millones de dólares de libre disponibilidad, digamos, básicamente para meter en el colchón. Si tenemos en cuenta que el PBI de Argentina es un poco más de 600.000 millones de dólares, estamos diciendo que por atesoramiento sacamos el equivalente a 6 puntos del producto. ¿Y ese qué impacto tiene? Es básicamente un poder de compra que había en la economía, que estaba o depositado en un banco, que podía ir a crédito o que iba a consumo o inversión, y en vez de eso decidimos acumular dólares fuera de la economía, sacarle poder de compra a la economía. Respecto del tema turismo, yo te diría que hay dos cosas interesantes. La primera cosa interesante es que seguramente mucha gente dice el problema del déficit en turismo, que es de 13.000 millones de dólares, creo que viene siendo el acumulado del año. Si lo ponemos en términos de compra de dólares para el colchón, es un tercio de lo que ocurrió en 7 meses. Mm. O sea, digamos, relativamente casi que turismo es una nimiedad. Lo segundo que tiene de interesante turismo es que siempre queremos ver, Pablo, el impacto sobre la cuenta corriente y si la cuenta corriente se va a deteriorar o Claro, va a por turismo. mejorar. Claro, pues Y la cuenta corriente vos tenés la balanza comercial, que ahí sigue siendo superavitaria, pero después también hay que contabilizar turismo en la cuenta corriente, ¿es correcto? exactamente, Claro. todos los flujos de ingreso y egreso, que son Mm. exportaciones e importaciones de bienes y servicios, pero también Servicios. impo y expo de turismo, Mm. cobro y pago de intereses, todo lo relacionado con flujos de ingreso y egreso. Y ahí lo interesante es que la cuenta de turismo Mm. casi que se dejó de deteriorar. Entonces uno dice, sí, la cuenta de turismo se mantiene en un déficit del orden de los 13.000 millones de dólares, sobre la cuenta corriente deja de tener impacto sobre la variación de la Sí. cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Y si nos gastamos, no sé, 13, 15.000 millones al año en turismo, bueno, el impacto sobre la variación de la cuenta corriente empieza a ser neutro, ¿no? Si Mm. se mantiene en esos niveles. Claro, o sea, Incluso, no se sigue profundizando, esa es la exactamente. lectura. Y no se sigue profundizando, con lo cual, cuando se habla del deterioro de la cuenta corriente, si el turismo no se profundiza, hay que explicarlo por otras cuentas. Sí, y el famoso déficit de cuenta corriente, ¿en dónde está ahora? A ver, el déficit de este año vas a terminar con un pequeño déficit en cuenta corriente, donde yo también creo ahí que es muy importante marcar la situación, porque la situación de Argentina es, si uno ve América Latina en general, todos están con déficit fiscal y déficit en cuenta corriente. Y Argentina va a terminar el año en una situación diferente al resto de América Latina. Va a terminar con un pequeño déficit en cuenta corriente, pero con superávit fiscal. Entonces, ¿qué nos dice eso?
que el que ahora está gastando de más es el sector privado, no el sector público. Históricamente, cada vez que Argentina tuvo déficit en cuenta corriente, el famoso déficit externo, que la única forma de tenerlo es si tengo financiamiento externo, ese déficit estaba explicado por un desequilibrio del gobierno, por el déficit fiscal. Ahora, como el gobierno aparentemente por definición tiene superávit fiscal, si Mm. tenemos un desequilibrio externo es porque el sector privado está gastando de más. Y en esto de que el sector privado gasta de más, cuando uno dice, ¿y en qué está gastando el Mm. sector privado? Bueno, está claro una parte en turismo, que es lo que Sí. hablábamos recién, otra parte en importaciones, de que se importan autos, se importan bienes de consumo, pero se importan bienes de capital, se importan piezas y accesorios para bienes de capital, que todo eso incrementa el stock de capital y la productividad de la economía. Entonces, ¿qué se importa? Yo te diría, se importa de todo, como cada vez que el sector privado argentino se fue en déficit. Sí, ahora vos mencionabas, Fernando, el atesoramiento. Creo que hablaste de casi 40.000 millones de dólares en todo concepto, ¿no? Desde la De apertura del libre cepo. disponibilidad, Sí, no sí. en todo concepto, sí. Es una cifra enorme esa, que uno supone que se va o que ya se empezó a revertir a partir de noviembre. Es decir, que ese Eh, atesoramiento no va a continuar en los volúmenes. Completamente de acuerdo. Hmm. A ver, para entender cómo funciona eso, y eso te explica actividad económica también. Primero, si yo tengo peso en el bolsillo, la tasa de interés no me cubre la expectativa de devaluación y tengo incertidumbre sobre qué va a pasar con el tipo de cambio, Hmm. los argentinos, ¿qué hacemos? Clean caja, vamos, compramos dólares y Obvio. los metemos en el colchón. No queremos correr riesgo. Entonces creo que es una primera lección de lo que pasó entre abril y octubre. Lo segundo, uno diría, bueno, pero hubo tasas de interés muy altas, sobre todo entre julio y octubre. Es cierto, la tasa era alta, pero claramente no me pagaba la expectativa de depreciación del tipo de cambio. Entonces, como no me cubría la expectativa de depreciación, porque estaba la idea que no se iba a defender el techo de la banda, que se iba a Claro. flotar, que el tipo de cambio se podía ir a cualquier lado, ¿qué hago? Me saco los pesos de encima y compro dólares a cualquier precio. Ahora, tiene un impacto importante sobre actividad y está bueno lo que vos planteás, Pablo, porque en realidad, ¿qué está pasando con esa cuenta? Yo digo, el termómetro es el tipo de cambio. Entonces, cuando uno ve que el tipo de cambio ya no está en el techo de la banda, sino que se te mete dentro de la banda y que incluso está el rumor de que estaría el gobierno comprando dólares en el mercado de cambio, el termómetro te está diciendo, y ya la demanda de dólares no es igual que hace un mes y medio atrás. Entonces, primer cosa. Lo segundo interesante es que se compraron 36, 37.000 millones entre abril y octubre. Sí. Esos son en 6 meses. Ahora, si uno extrapola y dice, che, y en los próximos 6 meses, si en vez de comprar 36.000 millones, compramos solo 30.000. O sea, seguimos comprando, pero en vez de Mm. 36, 30. ¿Qué es lo que me dice eso? Que saco menos poder de compra de la economía. Hay, Entonces hay eso ya 6.000 empieza. hay 6.000 palitos más que en los últimos 6 meses fueron a comprar dólares, que ahora tendrían la posibilidad de ir a la demanda, digamos. Exactamente, Mm. entonces no hace falta que vuelvan a entrar, solamente Claro. con que haya menos atesoramiento, Mm. eso ya te genera un impulso positivo en actividad económica. Entonces, cuando se plantea el ingreso de capital y cómo van a venir los dólares, en realidad, dada la magnitud de la salida de capitales que tiene Argentina, con que se desacelere la compra de dólares al mismo ingreso dado, digamos, del país, eso ya tiene un impulso positivo en actividad económica. A ver, te hago varias preguntas a partir de todo este panorama. ¿Hace bien el gobierno mantener las bandas cambiarias al 1%? ¿Lo ves como algo temporal y después se va a ir a otro esquema? Porque, digamos, si la banda sigue en el 1%, obviamente hay una apreciación cambiaria ahí, del techo por lo A, menos. a ver, vamos por parte. Primero, a ver, cuando uno ve qué ocurrió en Argentina a partir del 13 de abril, que se salió del crawling y se fue a la banda ancha, inicialmente en Argentina, como el tipo de cambio tiene mucho impacto sobre precios y el gobierno quiere controlar la inflación, ¿qué hizo el gobierno? De manera indirecta trató de mantener el tipo de cambio en el centro de la banda.
¿Cómo? Secando la plaza de pesos. Eso te generó una suba en las tasas reales de interés a partir de abril y hasta julio, antes de cancelar las LEFI, ya te venía subiendo fuerte las tasas reales de interés y el gobierno intervenía en el mercado de futuros. Y ahí ya empezó la compra de dólares para atesoramiento. Uno dirá, bueno, porque antes estaba prohibido. Sí, es cierto, antes estaba prohibido, pero tenía una brecha para individuos. Estaba prohibido, pero tenía una brecha chica, casi inexistente, y lo podrías comprar en MEP o contó con liqui, con lo cual a individuos no le afectaba el no poder acceder al MULC. Entonces, claramente creo que la expectativa de no saber a dónde puede estar el tipo de cambio por esa banda ancha en Argentina genera incomodidad. Lo segundo, ¿cómo creo que va a seguir? Creo que el gobierno, hasta el cansancio, viene diciendo que el techo de la banda se mantiene inamovible y el esquema cambiario se mantiene. Lo tercero, si hay confianza, el techo de la banda deja de ser una preocupación. Mi preocupación empieza a ser el piso de la banda. O sea, vos para el 2026, Fernando, estamos hablando con Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro, vos nos estás adelantando que estás más preocupado por la caída del tipo de cambio más que por la posibilidad de que supere el techo. Si hay confianza, Mm. definitivamente. Y ahí creo que el Banco Central hizo un anuncio, una presentación hace 2, 3 semanas atrás, diciendo, dado que la economía se viene desmonetizando los últimos meses y esa caída en la demanda de pesos fue a comprar dólares, en el futuro, si la economía se remonetiza, el Banco Central va a comprar los dólares, va a emitir los pesos y no lo va a esterilizar. Y para mí las tres cosas están perfectas. Lo primero es, si hay demanda de dinero, hay que abastecerla. Digamos, si la gente quiere tener peso en el bolsillo, dale los pesos. Lo segundo, no dejes apreciar el tipo de cambio, acumular reservas. Mm. ¿Por qué? Porque los últimos meses te dejan a las claras las muestras que cuando el Banco Central en Argentina no tiene reserva suficiente para lo que piensa el mercado, genera mucha incertidumbre. Lo tercero que tenés dentro de eso, impecable, no esterilices. Vos tenés que abastecer la demanda de dinero. No pague, que el Banco Central no pague una tasa de interés por un pasivo remunerado, porque ahí deja de ser demanda de dinero y empieza a ser demanda de un instrumento de esterilización que me paga tasa de interés. El último punto creo que es un cambio en la política monetaria y cómo lo venía implementando el gobierno. Se venía con una idea, creo, que toda emisión monetaria es inflacionaria. Y la emisión monetaria per se no es inflacionaria. Lo inflacionario es la emisión monetaria no demandada. Si hay demanda de peso y vos abastecés la demanda, no, eso no genera Ese inflación. es el karma de tu ex jefe, ¿no? A ver, De pero Arriazu todo el tiempo habla de a eso, ver, ¿no? pero ahí, Dice, che, Pablo, no es que pero lo fue, sí, sí, pero es de perogrullo por otra parte. Sí, exactamente, uno sí, podría decir, che, veamos qué pasó con la base monetaria en China o en Japón los obvio. últimos 80 años, se multiplicó por 100 sin inflación. Veamos el caso de Argentina, la convertibilidad. Claro. La convertibilidad, ¿cuál es la idea? El Banco Central solo emite pesos cuando hay demanda de pesos. ¿Y cómo se garantizaba la demanda de pesos? Porque iba alguien con un dólar, se lo daba al Banco Central y le decía, che, dame un peso que necesito pesos. Entonces tenés equilibrada la oferta y la demanda. Obvio, Lo que te obvio. genera inflación es cuando vos emitís pesos que no son Claro, no demandados. es la emisión genera inflación, sino la emisión excedente genera inflación. Exactamente. Obvio. Ahora el punto que planteas vos del tipo de cambio real. Y ahí vamos al punto, quizá uno de los mayores Mm. debates actuales. Eh, a ver, todo proceso de estabilización exitoso, el país se vuelve caro en términos de dólares. Se le aprecia su tipo de cambio real. Y acá yo creo que es importante entender por qué ocurre eso. Y es lo que estamos hablando, Pablo, desde que arrancamos la charla esta. Vos dijiste, che, y si empiezan a salir menos capitales los próximos Mm. meses, ¿qué dijimos? Va a quedar más poder de compra en la Sí, economía. correcto. Ahora, ese más poder de compra, ¿qué va a consumir? ¿Qué vamos a consumir los argentinos? Bienes exportables, perdón, bienes transables Mm. internacionalmente y bienes no transables. Cuando uno va a los bienes transables y hay más demanda,
¿Qué quiere decir? Consumo más trigo en Argentina, entonces por ahí voy a exportar menos trigo. Consumo más, no sé, computadoras en Argentina, entonces importo más computadoras. ¿Y eso qué hace? Me deteriora las cuentas externas. Ahora, por otro lado, consumo más de lo que se llama no transable. ¿Qué es el no transable? Lo que se produce y se consume internamente. El típico ejemplo es el peluquero. Voy más al peluquero, entonces el peluquero ¿qué hace? Primero trabaja más y después llega un momento que empieza a subir Sí, los sí, va a subir los precios. precios. Y si ve que tiene demanda, va a subir, ¿viste? Bueno, pero La gente va al peluquero y se espanta de los... Digo, pero si te cobra es porque vas y porque la gente va. Si no, vas a otro exactamente. peluquero. Pero ahí, Pablo, viene el tema crucial. Mm. Cuando el peluquero te sube el precio del corte de Sí, pelo, sí, empieza a subir el precio relativo del no transable contra el claro, transable. Y ahí, ¿qué es lo que decimos? Se nos atrasó el tipo de claro, cambio real. sí, sí. Y en realidad es un cambio de precio Mm. relativo. ¿Cuál es el problema? Que si yo hago una correlación entre el deterioro de las cuentas externas y la evolución del tipo de cambio real, la correlación me da perfecta. Se aprecia el tipo de cambio real y se me deterioran las cuentas externas. Pero el problema es que hay correlación, pero no causalidad. La apreciación del tipo de cambio real no me genera el deterioro de la cuenta externa. Lo que me genera la apreciación del tipo de cambio real y el deterioro de las cuentas externas es el ingreso de capitales. Entonces, cuando uno ve por qué todos los países exitosos se le aprecia el tipo de cambio real, es porque hay un ingreso de Claro, capitales y aumenta el consumo pero de no acá transable. te pregunto lo siguiente. Está muy bueno este aspecto. Yo creo que esto es lo que vamos a estar debatiendo el año que viene. Este año el gobierno consiguió mejorar el tipo de cambio real. Vos tuviste una suba del dólar que fue de 1.100 y pico a 1.400 y pico. La inflación mucho no se aceleró, ahora en los últimos meses un poquitito, pero el tipo de cambio real mejoró, ¿no? Entonces, toda esa apreciación cambiaria que tuvimos el año pasado parcialmente se revirtió. Che, no estamos tan caros en dólares, quedamos caros en dólares, pero frenamos ese proceso y un poquitito nos volvimos un poquito más baratos. La gran pregunta, que yo veo en muchos papers, y estamos hablando ahora también con Fernando Marengo, es ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Va a seguir apreciando, o sea, va a volver la apreciación cambiaria y nos vamos a volver un poco más caro en dólares por esto que mencionábamos, más entrada de capitales, menos de presión dolarizadora, etcétera? Entonces eso va a hacer que el tipo de cambio vaya cayendo un poco y Argentina se vuelve más caro en dólares, o vamos a estar con un tipo de cambio real estable. Yo creo A que ver, esa es la pregunta, ¿no? Es la gran pregunta que yo no sé si hay una respuesta, Fernando, pero esto me parece que es el dilema que nos enfrentamos ahora. Por ejemplo, y cierro, ¿no? El tipo que va a construir el año que viene. Hay desarrollo inmobiliario, se está moviendo un poco más todo el tema de construcción. ¿Se va a encarecer la construcción, el metro cuadrado de construcción, o no se va a encarecer? Yo creo que sí se va a encarecer. bueno, Para a mí, ver, el año que viene terminamos 15% más caro en dólares para construir. Para mí, ¿eh? Pero bueno, no sé. A ver, vamos por partes. Primero, vos hiciste toda una Sí. explicación correcta de cómo el gobierno logró los últimos meses que el tipo de cambio real se depreciara. Eh, y te agregaría algo. Hace un año hablábamos que el real estaba a 6.15 y todo el mundo horrorizado, que todo el mundo se vaya a Brasil de vacaciones, y ahora nadie dice que el real está a 5.50. Mm. Digamos, si nos preocupa tanto el tipo de cambio real bilateral, bueno, hablemos que ahora el real se recontraapreció y eso nos debería beneficiar. Pero de todo modo da la sensación que la gente se va a ir de vacaciones a Brasil lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, el impacto del tipo de cambio real, por lo menos discutible. Lo segundo, es cierto lo que vos planteás, Pablo, que entre abril y septiembre el tipo de cambio se depreció un poco más de 20% y la inflación fue 7,5, casi un tercio de la depreciación pasó a inflación. Entonces se dice el pass-through fue bajo, Mm. esta fue una Sí, sí. devaluación exitosa. Ahora, cuando uno desagrega el índice de precio, yo te mencionaría por lo menos cuatro factores que ayudaron a eso. Bajaron los precios internacionales de alimentos, te bajó el precio internacional del petróleo, el gobierno bajó aranceles a la importación de productos y tenías mercadería estoqueada
con un tipo de cambio de 1.800, que era la expectativa a fin del 2023, y abriste el comercio exterior. Entonces, todo eso hizo que los precios internacionales te bajen en dólares porque cayeron los precios internacionales y bajaste aranceles, y al mismo tiempo, como abriste la economía y tenías stock con un tipo de cambio que nunca ocurrió, se ven que los precios no suben. Entonces, esta idea de que fue exitosa la devaluación, yo por lo menos lo tomaría con pinza. Tuvimos muchos factores exógenos que nos ayudaron. Respecto del año que viene, a ver, yo te diría, respecto del año que viene, si el escenario sigue como el que venimos viendo el último mes de relativa confianza, el tipo de cambio real se te va a encarecer, la construcción se te va a encarecer. Pero voy a terminar la frase diciendo lo siguiente, pero sería una excelente noticia, Pablo, porque cada vez que fuimos competitivos en Argentina, ¿qué quiere decir? Que tuvimos un salto del tipo de cambio, fue consecuencia de una crisis económico, político y Claro. social. Que Entonces, no queremos que salte el dólar exactamente, entonces porque que hay una nos crisis. No, encarezcamos en términos de dólares, no queremos una clara, devaluación para mejorar la competitividad, la verdad que a no. ver, pero de nuevo, que se encarezca Argentina en términos de Mm. dólares y es el resultado de Sí, sí, que de que hay van a entrar inversión en más el dólares. país, Sí, sí, que sí. está creciendo actividad económica, que aumenta el consumo, que aumenta. Entonces, a ver, y en esto del tipo de cambio real, yo digo, a mí me resulta muy extraño cuando se plantea que hay que poner una meta de tipo de cambio real. Mm. El tipo de cambio real, ¿qué es? El tipo de cambio nominal, o sea, pesos por dólares, dividido en la inflación argentina sobre la inflación internacional. ¿Sí? O sea que entran tres variables: el tipo de cambio nominal, la Sí, inflación de Argentina y la inflación internacional. De esas tres variables, ¿cuál puede controlar el gobierno? Solo el tipo de cambio nominal. correcto. Entonces, ¿cómo puede poner una meta sobre algo que depende de tres variables cuando vos solamente manejas Mm, una? mm. No, no, uno lo que puede hacer es proyectar, decir, a ver, pienso que el tipo de Bueno, cambio real le va a pasar tal o cual cosa. Vos lo que ¿qué creo? Que nos vamos a encarecer en términos de vos crees. dólares. Si el Mm. escenario es de confianza, nos vamos a encarecer en términos de dólares. Sí, sí, o sea, bueno, ahora hay confianza. En este momento sí, si esto se sostiene, porque uno no lo sabe, porque si hay una crisis afuera, la confianza rápidamente se da vuelta. Y es Argentina, viste, por ahí hablábamos de esto en 2017, plena victoria de Macri en las elecciones, decíamos el año que viene va a ser espectacular, hablando del 2018, hay que ir a los audios de aquel momento, y después tuviste la crisis cambiaria, el salvataje del fondo y Macri voló por el aire, ¿no? Estoy Literalmente. completamente de Ah, acuerdo. Ahora uno, a ver, y estoy completamente de acuerdo que hay no sé, una guerra, no sé, cualquier evento internacional fuerte, a Argentina le va a pegar. sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la situación actual respecto de Macri 2017? Yo te diría que la diferencia fundamental es que en aquel momento Argentina tenía un déficit en cuenta corriente de 5 puntos del producto, con un déficit fiscal de 5 puntos del producto, y cuando el mundo dejó de financiar el déficit en cuenta corriente, Mm. como estaba generado por déficit fiscal, lo dejó de financiar el gobierno. Y cuando el mundo deja de financiar el gobierno, ¿qué hace el gobierno? Nos involucra a todo en el mecanismo de ajuste. Nos sube impuestos, nos recorta gastos, nos devalúa, nos genera inflación, nos congela los depósitos, nos reestructura la deuda. Entonces, esa es la principal diferencia. Hoy tenés un déficit en cuenta corriente que es de medio punto del producto y con superávit fiscal. Entonces, si hay una crisis, ¿qué quiere decir? Que vamos a perder ese medio punto de financiamiento externo que le está dando hoy el sector externo al sector privado. Entonces, te diría que la situación es diametralmente opuesta a la de aquel momento, pero es cierto que uno no puede anticipar los cisnes negros, claramente, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Fernando, la verdad que está muy interesante y ya pensando, ¿no? En el año que viene, uno ve, por ejemplo, viste, el gobierno colocó deuda la semana pasada, el bono dólar link casi no tuvo demanda. O sea, viste acá, muchos dicen, no, porque va a aumentar el tipo de cambio, bueno, pero el bono ajustado por dólar no lo compró nadie, A ¿viste? ver, eh, planteemos dos escenarios. Un escenario de desconfianza
la gente se saca los pesos de encima, vamos a comprar dólares y el tipo de cambio se va al techo de la banda. Y ahí el gobierno tiene dos posibilidades. Defiende el techo de la banda vendiendo dólares, que es una alternativa, donde claramente te cae la demanda de dinero, hay demanda de dólares, el Banco Central pierde reservas, pero el tipo de cambio lo llevas al ritmo del techo de la banda, que es 1%, entonces no tenés tanta presión sobre inflación. ¿Cuál es la segunda alternativa en ese escenario de desconfianza? Que el gobierno diga, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer intervenciones discrecionales. Saco el techo de la banda y un día intervengo, otro día no, un día mucho, un día poco. ¿Qué hacemos los argentinos si no sabemos a cuánto va a estar el tipo de cambio mañana? Vamos hoy y compramos todos los dólares que podemos. Entonces, yo diría ese sería el peor escenario. ¿Cuál es el tercer escenario? El tercer escenario es flotar libremente, dejar que el tipo de cambio se vaya. Ahora, en un escenario de desconfianza, ¿dónde está el equilibrio del tipo de cambio? Nadie sabe hasta dónde se va el tipo de cambio. Entonces eso te genera un overshooting, un salto inflacionario y una flor caída de actividad económica. Entonces, contame qué pasa ahí social y políticamente. Entonces, si vos me decís los tres escenarios, yo creo que si hay desconfianza, el gobierno va a defender el techo de la banda y el Banco Central tiene con qué. Ahora, si el escenario es de confianza, el problema no es el techo de la banda, sino dónde va a intervenir el Banco Central dentro de la banda. Que creo, espero, deseo, y que sea una banda mucho más angosta, no Lógico. asimétrica, sino paralela, arrancando en 1400 y que vaya al 1% paralela al techo de la banda. Mm. Y que cada vez que el tipo de cambio se acerque a ese piso, o el Banco Central o el Tesoro compren dólares. ¿Para qué? Para mostrar capacidad de pago de la deuda y para mostrar que el Banco Central tiene dólares suficientes. En resumen, Fernando, vos ves que el peligro más inmediato acá en los próximos meses, o donde estamos parados hoy, ¿no? Después, por supuesto, esto hay que ver cómo evoluciona, no es que se vulnere o se perfore el techo de la banda, sino ponerle un piso al tipo de cambio. Vos dirías, Completamente. más fuerte eso que lo otro. Completamente. Mm. Digamos, con la confianza que está teniendo, que se ve hoy que tiene la economía, que el tipo de cambio se te metió dentro de la banda cambiaria, que entramos un periodo del año que es de fuerte demanda estacional de dinero, porque por medio de aguinaldo, vacaciones, fiesta, todo el mundo necesita tener más peso en el bolsillo. La pregunta es de dónde van a salir esos pesos si no hay un gobierno, un banco central monetizando el déficit fiscal. ¿Es el momento para empezar a comprar dólares con emisión monetaria? Pues uno decía, no, hay que esperar porque, digamos, no sé, hay que esperar un poco, ¿no? No es el momento porque todavía no tenés mucha oferta de dólares, la oferta de trigo parda, pero al mismo tiempo tenés mucha más demanda de pesos. Por A otra ver, parte, podrían bajar encaje, decir, che, liberen no, encaje, bueno, bueno. completamente. A ver, estoy completamente de acuerdo que parte de la demanda de dinero la podés abastecer bajando encaje Sí. y creo que hay que hacer una combinación de cosas. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, lo voy a poner en términos extremos. Si el Banco Central compra dólares o no, no depende de las exportaciones, depende de la demanda de dinero. Porque si, fíjate lo que pasó con el anticipo de liquidación de la soja en septiembre. El gobierno le dijo a los exportadores, te bajo las retenciones, liquidame la soja, ¿sí? Liquidame los dólares de la soja. ¿Cuánta reserva compró el Banco Central? Cero. Entonces, que el Banco Central compre reservas no depende de las exportaciones. ¿De qué depende? De la demanda de Claro, dinero. total, total. Va a Sí, acumular sí, sí. reservas el día que la demanda de dinero sea mayor que la emisión Claro, primaria de base monetaria. para mirarlo de otra manera, el Banco Central está como a los codazos con la gente. ¿Viste? Che, Bueno, ¿de quiénes son estos dólares? Y bueno, la gente en los últimos meses dijo, no, estos son míos, correte. Y se y- compraron todos los dólares disponibles. Y ahí donde tuvo que, hasta el Tesoro americano tuvo que salir a poner plata por la demanda de la gente. En la medida que bueno, la gente deja de estar a los codazos, ahí se le eh, abre ¿no? el espacio la al Banco ventana. Central. Exactamente. Porque la gente dice, che, ahora quiero pesos. Ujú. Entonces, si la gente dice, ahora quiero pesos, Banco Central, dame pesos,
el Banco Central le tiene que decir, mirá, la única forma que yo te dé peso es que vos me des dólares a cambio, y ahí acumular reservas. Y yo no sé si los dólares van a aparecer de la cosecha del trigo, de la cosecha de las exportaciones de soja, del colchón, de la colocación de ON o de ingreso de Claro. capitales por el RIGI. No sé de dónde van a salir los dólares. Ahora, si la gente quiere tener peso en el bolsillo, de algún lado van a salir los dólares. Fernando Marengo, un capo, ¿eh? Gracias por este ratito. Te agradezco, Pablo. Saludos Hasta para todos y luego. si nos hablamos, que termine muy bien el año Igualmente, todo. buen año, ¿eh? Hasta luego. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.